Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desenterramos esas joyas que a menudo se esconden a simple vista. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que fusiona el diseño italiano con un pasado envuelto en intriga. Hablamos de un objeto, un símbolo, algo que no es solo una pieza de joyería, sino una ventana a una historia secreta que pocas personas conocen. Imaginen un anillo elegante con ese sello inconfundible de la maestría artesanal italiana, pero que además lleva consigo un eco de confidencias, de promesas susurradas y quizás, de eventos que cambiaron el curso de algunas vidas. Sí, hoy vamos a hablar del anillo de Demet Can, diseñado en Italia, sí, pero con una historia secreta que estoy seguro les va a atrapar desde el primer segundo. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, porque aquí, cada vídeo es una nueva aventura. Prepárense para un viaje a través del tiempo y del misterio, porque esta historia es tan intrincada como los filigranas que podrían adornar esta joya. Ahora, para empezar a desgranar esta historia, tenemos que transportarnos a Italia, a esa cuna de la moda y del arte, donde cada objeto parece contar una historia. Cuando pensamos en el diseño italiano, automáticamente vienen a nuestra mente la elegancia, la sofisticación, la atención al detalle que raya en la perfección. Y el anillo de Demet Can no es la excepción. A primera vista podríamos pensar que es simplemente un anillo precioso, quizás una joya de alta gama, algo para admirar en una vitrina. Pero la verdad es que su diseño, aunque clásico y atemporal, esconde algo más. Los artesanos italianos, con su innata habilidad para infundir alma en cada creación, no solo moldearon metal y engastaron piedras, sino que sin saberlo o quizás sabiéndolo y aceptándolo, crearon un receptáculo para una historia. Piensen en las familias de joyeros que han pasado sus secretos de generación en generación, en los talleres donde cada herramienta tiene su propio sonido y cada movimiento es un ritual. Este anillo, me atrevo a decir, nació en un entorno así, donde la pasión por la belleza se combina con la discreción, un caldo de cultivo perfecto para la creación de objetos que trascienden su propósito aparente. La manufactura italiana, especialmente en la transición del siglo XIX al XX, era sinónimo de excelencia. Los orfebres de la época poseían un conocimiento profundo de los metales, las gemas y las técnicas de trabajo que hoy en día son casi imposibles de replicar. Se hablaba de un nivel de detalle que iba más allá de la mera estética, era una forma de lenguaje, una manera de comunicar valores y significados a través de la forma, el color y la textura. Es muy probable que el anillo de Demet Can haya sido concebido en uno de esos talleres legendarios, quizás en Florencia, cuna del Renacimiento y del arte joyero, o en Milán, epicentro de la moda y la innovación. Imaginemos la luz tenue del taller iluminando el proceso, el roce del cincel sobre el metal, la precisión de las pinzas sujetando una gema diminuta, todo imbuido de un propósito, de una historia que aún no se revelaba por completo. La elegancia intrínseca del diseño, esa armonía de proporciones y la exquisita calidad de los materiales, son la firma inconfundible de esa Italia que sabe crear belleza con una naturalidad pasmosa. Pero, ¿quiénes son Demet Can? Ese es el primer gran enigma. Los nombres suenan exóticos, quizás del este, pero el diseño es puramente italiano. ¿Eran amantes secretos? ¿Socios de negocios con un pacto sellado? ¿Artistas que colaboraron en un proyecto único? La verdad es que no hay un registro oficial y público que aclare la identidad exacta de estas dos personas, o la naturaleza de su relación. Y ahí reside gran parte de su encanto, ¿verdad? La ambigüedad, la posibilidad de imaginar mil escenarios, de dejar que nuestra propia imaginación llene los vacíos. Los nombres por sí solos, ya son una invitación a la especulación. Demet evoca a Deméter, la diosa griega de la agricultura, la fertilidad y la maternidad, un nombre cargado de fuerza y naturaleza. Can es un nombre de origen turco que a menudo se traduce como rey o líder, sugiriendo autoridad y poder. La yuxtaposición de estos nombres, uno con resonancias clásicas y el otro con un aire más oriental o imperial, ya nos da una pista de que la historia podría ser compleja, tal vez involucrando culturas o mundos aparentemente distantes. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea en los círculos de coleccionistas y conocedores de objetos con historia, es que el anillo fue encargado en Italia, probablemente a finales del siglo XIX o principios del XX. Este periodo, conocido como la Belle Époque y las primeras décadas del siglo XX, fue una época de grandes transformaciones, de avances tecnológicos sin precedentes, pero también de una profunda introspección artística y social. Era un momento en que las
distancias se acortaban gracias a los trenes y los barcos de vapor, pero las diferencias sociales y culturales seguían siendo marcadas. En este contexto, las relaciones, tanto personales como profesionales, a menudo se tejían en la sombra, lejos de la mirada pública, preservando la privacidad y la discreción. La ausencia de un registro formal alimenta la leyenda, convirtiendo al anillo en un artefacto casi mítico, cuya historia solo se narra en susurros y conjeturas. Los detalles del diseño son cruciales. A menudo estos anillos, especialmente los que tienen una historia detrás, no son ostentosos. Su valor reside en la artesanía, en la elección de los materiales y en los símbolos sutiles que pueden incluir. Podríamos imaginar un diseño con iniciales entrelazadas, pero de una manera tan elegante y estilizada que solo los iniciados reconocerían. O tal vez una gema específica, elegida por su significado simbólico o por su color, que representara algo íntimo para Demet y Can. Se habla de un estilo Art Nouveau o quizás de las primeras influencias del Art Deco, épocas donde la naturaleza, las líneas fluidas y la representación de la feminidad y la fuerza masculina a menudo se fusionaban en el arte y la joyería. Imaginen un oro trabajado con una delicadeza exquisita, quizás con un pequeño zafiro o un rubí incrustado en un lugar que no es obvio a primera vista, pero que al encontrarlo, te hace sentir como si hubieras descubierto un tesoro. Podríamos pensar en la posibilidad de un diseño que incorpore motivos florales, muy característicos del Art Nouveau, o tal vez formas geométricas más audaces y simétricas, anticipando el Art Deco. Un oro rosa, cálido y romántico, o un oro amarillo brillante, símbolo de estatus y prosperidad. Las gemas podrían haber sido elegidas por su simbolismo, un diamante, representando la eternidad, un zafiro, asociado a la sabiduría y la fidelidad, un rubí, evocando la pasión y el amor, o quizás una esmeralda, conectada a la esperanza y la renovación. La forma en que la gema principal está engastada, o la presencia de pequeñas piedras secundarias, podrían ser pistas sutiles sobre el propósito del anillo. Un diseño que imita un lazo entrelazado, simbolizando una unión. Una forma que se asemeja a una llave, abriendo un secreto o un corazón. La artesanía italiana es capaz de contar historias sin necesidad de palabras, a través de la pura expresión artística. La historia secreta, como les decía, es lo que realmente nos cautiva. ¿Qué hizo que este anillo fuera especial? ¿Fue un regalo de despedida? ¿Un símbolo de un pacto que debía mantenerse en secreto? Las teorías abundan. Una de las más populares sugiere que Demet y Can eran de familias rivales, quizás en el mundo de los negocios o incluso en ámbitos más delicados, y que su amor o su alianza era algo que debía ser ocultado para evitar conflictos mayores. El anillo entonces se habría convertido en su señal privada, un objeto que los conectaba en la oscuridad, un recordatorio silencioso de su vínculo. Piénsenlo, esa sensación de tener un secreto compartido, de poseer algo que solo unos pocos, o quizás solo ellos dos, entendían completamente. En una época donde las convenciones sociales eran muy estrictas, las uniones que desafiaban el orden establecido a menudo debían celebrarse en secreto, utilizando símbolos privados para sellar su compromiso. Este anillo sería la materialización de ese pacto clandestino. Otra hipótesis igualmente intrigante apunta a que Demet era una artista o una musa inspiradora para Can, quien quizás era un empresario o un mecenas de las artes. El anillo podría haber sido un reconocimiento a su talento, un símbolo de su apreciación por la belleza y la creatividad que ella aportaba a su vida. En esa época, a las mujeres que rompían moldes, que tenían ambiciones creativas o intelectuales, a menudo lo hacían en un segundo plano, lejos de los focos. El anillo, en este caso, sería un tributo silencioso a esa figura femenina fuerte y visionaria, un reconocimiento que trascendía las barreras sociales y de género. Can, al encargar este anillo, estaría declarando, aunque sea de forma privada, su admiración por la mente y el espíritu de Demet, más allá de los roles tradicionales asignados a las mujeres. Y no podemos descartar la posibilidad de que la historia sea aún más compleja, involucrando intrigas políticas o financieras. Italia, durante esas épocas, era un hervidero de alianzas, de luchas de poder, de secretos de Estado. Un anillo como este, encargado con esmero y con un significado personal profundo, podría haber sido un medio de comunicación discreta entre dos figuras influyentes que operaban fuera del radar. Quizás un acuerdo o una traición, una alianza estratégica. Las posibilidades son infinitas y todas nos invitan a especular. Imaginen que Demet era una figura política influyente y Can un diplomático o un líder empresarial con intereses en ambos países.
El anillo podría haber sido un token para sellar un pacto SEC. Reto, una señal de confianza en medio de negociaciones delicadas. La ausencia de información formal es precisamente lo que permite que estas historias se desarrollen, alimentadas por la imaginación y el deseo de encontrar un sentido a lo desconocido. Lo fascinante de este tipo de objetos es cómo trascienden su materialidad. No es solo oro y piedras, es la carga emocional, la historia humana que llevan consigo. Cuando uno sostiene el anillo de Demet y Can, no solo sentimos el frío metal, sino que imaginamos las manos que lo usaron, las emociones que sintieron, las conversaciones que rodearon su existencia. Es como si el tiempo se detuviera y pudiéramos atisbar un fragmento de vidas pasadas. Cada rasguño, cada pequeña imperfección, podría ser un vestigio de su historia, una marca dejada por el tiempo y el uso. La joyería con historia tiene esa cualidad mágica de transportarnos a otra época, de conectarnos con las vidas de quienes nos precedieron, permitiéndonos, de alguna manera, compartir sus experiencias. La procedencia italiana añade una capa adicional de romanticismo y calidad. Los artesanos de la época eran maestros en su oficio. El diseño, al ser italiano, nos habla de un gusto impecable, de una atención al detalle que buscaba la armonía y la proporción perfectas. No se trataba solo de crear algo bonito, sino de crear algo que tuviera significado, que hablara de la persona que lo llevaba y de la persona que lo regalaba. El hecho de que se mantenga ese aire de misterio alrededor de quiénes eran Demet y Can y cuál era la naturaleza exacta de su relación, solo acentúa la leyenda. Es un testimonio de que algunas de las historias más cautivadoras no están escritas en los libros de historia, sino que se guardan en los objetos que nos rodean, esperando a ser descubiertas y reinterpretadas. La maestría italiana, combinada con el misterio de sus nombres, crea una dualidad fascinante que atrae a coleccionistas y amantes de la historia por igual. En la actualidad, estos objetos, cuando aparecen en subastas o en colecciones privadas, son sumamente codiciados. No solo por su valor intrínseco como piezas de joyería de alta calidad, sino por la historia que representan. Son piezas de conversación, puntos de partida para desentrañar enigmas, fragmentos de un pasado que, aunque lejano, sigue resonando en nosotros. El hecho de que el diseño sea italiano es una garantía de excelencia, pero es la historia secreta, lo que le otorga un valor incalculable, un valor que va más allá del oro y las gemas. Es el valor del misterio, de lo inefable de las vidas que se entrelazaron para dar lugar a este objeto tan especial. El mercado de antigüedades y objetos de colección está lleno de historias como esta, donde el valor de un objeto se multiplica exponencialmente cuando va acompañado de un relato, de un enigma que invita a la exploración. Para resumir, hemos viajado por el mundo del diseño italiano, admirando la elegancia y la maestría que se esconde en cada detalle del anillo de Demet y Can. Hemos explorado las posibles identidades de Demet y Can, imaginando relaciones secretas, alianzas estratégicas, amores prohibidos o homenajes artísticos. Y hemos entendido cómo este anillo, más que una simple joya, se ha convertido en un símbolo de misterio, en un portal a un pasado fascinante. Es una pieza que nos recuerda que cada objeto, por sencillo que parezca, puede albergar un universo de historias y significados esperando a ser descifrados. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura de hoy. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál creen que fue la verdadera historia detrás del anillo de Demet y Can? ¿Se imaginaron algo similar? Déjenme sus teorías y sus impresiones en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me hacen parte de esta comunidad que ama las historias. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima.